Le contamos lo que es noticia en Colombia y el mundo. Dirige Camila Zuluaga. A las 12 del día en punto, estas son las noticias en Mañanas Blue y aquí están los titulares con Slobodan Wilches. Camila, muy buenas tardes. A debate de moción de censura será llamado el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por el caso de la muerte del niño Kevin Acosta y la crisis en el sistema de salud en el país. La gobernadora del Valle del Cauca solicitó la intervención de los organismos de control para que convoquen a una mesa técnica y así garantizar la atención a los pacientes. La ANDI y la Cámara de Comercio Colomboamericana salen a respaldar a la registraduría ante las críticas del presidente Gustavo Petro. Y la misión de observación electoral de la Unión Europea en Colombia destacó los resultados de los simulacros realizados hasta el momento. El Ministerio de Ambiente pidió a las directivas de la hidroeléctrica de Urrá bajar los niveles del embalse como medida preventiva ante el aumento de las lluvias. Y damnificados de las recientes lluvias en el departamento de Córdoba serán reubicados en 2 predios que fueron recuperados a los hermanos Castaño Gil. En el departamento de Bolívar fueron capturados 3 integrantes del Clan del Golfo que serían los encargados de coordinar las extorsiones y el tráfico local de drogas en esa región del país. Y en el departamento de Santander, 13 hectáreas de la Reserva Ambiental San Silvestre fueron destruidas por un incendio forestal. La zona es considerada como el corredor biológico del jaguar americano. En el mundo, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos le dio un duro golpe al presidente Donald Trump en una histórica decisión que anuló su política arancelaria. Es noticia en Colombia. Y la noticia del día en Colombia tiene que ver con el debate de moción de censura al que será llamado el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por el caso de la muerte del niño de 8 años, Kevin Acosta, víctima de la negligencia del sistema de salud, que incumplió en la entrega de su medicamento para tratar la hemofilia. La iniciativa es liderada por los congresistas Jennifer Pedraza, Juan Carlos Lozada y Catherine Jubinao, entre otros. Sofía Vargas. Varios congresistas venían impulsando una moción de censura contra el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, pero fue la representante Jennifer Pedraza quien finalmente radicó la solicitud anoche ante el Congreso de la República. En el documento, la congresista expone 4 razones principales: el aumento de tutelas por vulneración del derecho a la salud, la crisis en el acceso y la entrega de medicamentos, las fallas en la ejecución y control del presupuesto del sistema y las declaraciones públicas del ministro que desconocen la dignidad de las víctimas. Esto dijo la congresista. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, debe salir de su cargo. Un ministro que ha revictimizado a la madre de Kevin Acosta, el menor que falleció hace pocos días por falta de acceso a sus medicamentos para tratar la hemofilia. Para que la solicitud sea admitida, se requieren 20 firmas. Por ahora, el documento ya cuenta con el apoyo de 12 congresistas encabezados por Jennifer Pedraza. Entre los firmantes están los representantes Julia Miranda, Catherine Jubinao, Daniel Carvalho, Alejandro García, Catherine Miranda, Juan Sebastián Gómez, Juan Carlos Lozada, Carolina Arbeláez, Carolina Giraldo y Oscar Rodrigo Campo. Precisamente, Juan Carlos Lozada se refirió al respecto en su cuenta de X. Proponer una reforma integral a la salud es legítimo. Lo que es inaceptable es que lo hagan a costa de destruir el sistema. La iniciativa también ha recibido respaldo ciudadano. En menos de 12 horas ya se han recogido cerca de 600 firmas en apoyo al debate de moción de censura. Una vez se complete y se confirme formalmente la solicitud, los congresistas esperan que se defina la fecha para el debate en plenaria. 12 del día, 3 minutos. Gracias, Sofía. Y a propósito, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, le está pidiendo al procurador y también al contralor general que convoque al gobierno nacional a una mesa técnica precisamente para que solucione la crisis del sistema de salud y garantice la atención de los pacientes en todo el país. Hugo Mario Palomar. Asegura la gobernadora del Valle que en las regiones se está viviendo una emergencia sanitaria y humanitaria peor que la que vivimos por cuenta de la pandemia del COVID-19. Dice que todos los días clínicas y hospitales cierran servicios por falta de pago de las EPS. Según Dilian Francisca Toro, esta situación ha cobrado la vida ya de muchas personas. Pero por supuesto yo quiero tocar un tema que me parece que debe ser de emergencia sanitaria porque estamos perdiendo la vida de muchas personas. No es solamente la vida de Kevin. Kevin, pues estamos muy dolidos por esa muerte, pero hay muchos Kevin en este país que están muriendo por la falta de tratamiento, por la falta de atención en salud en varias EPS que además están intervenidas por el gobierno. Dice la gobernadora que por la crisis financiera de la red de salud pública y privada, hoy el Hospital Universitario del Valle presenta una sobreocupación de pacientes que supera el 300%.
Es noticia electoral. Y a las 12 del día, 4 minutos, es noticia electoral que ante los ataques del presidente Gustavo Petro a la registraduría, advirtiendo sobre un posible fraude en las elecciones sin mostrar pruebas, los empresarios reunidos en la ANDI y en AmCham respaldaron el trabajo y la independencia del organismo electoral. Alejandra Bello. Luego de que el presidente Gustavo Petro advirtiera que en Colombia podría estarse configurando un riesgo para las garantías democráticas y electorales, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-Americana AmCham, María Claudia Lacutir, respaldó el trabajo de la organización electoral y afirmó que la obligación del Ejecutivo, en especial de la Presidencia de la República, es defender y fortalecer el sistema electoral y no atacar ni ponerle obstáculos a su funcionamiento. En la misma línea, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, señaló que no son aceptables los intentos de descalificar a la registraduría ni al proceso electoral y cuestionó que este tipo de mensajes provengan del jefe de Estado, quien ha sido elegido en múltiples ocasiones gracias al sistema democrático colombiano como congresista, alcalde y posteriormente presidente. Los gremios empresariales coincidieron en la necesidad de preservar la confianza en las instituciones electorales y evitar mensajes que puedan debilitar la credibilidad del sistema democrático. Señalaron además que el respeto por la registraduría, el CNE y las reglas de juego es fundamental para garantizar estabilidad política, seguridad jurídica y un clima electoral propicio. 12 del día, 6 minutos. Entre tanto, la misión de observación electoral de la Unión Europea en Colombia valoró positivamente los resultados de los simulacros realizados hasta el momento y aseguró que la transparencia y la imparcialidad de la administración debe primar en esas elecciones. Salima Félix. Esteban González Pons, jefe de la misión de observación electoral de la Unión Europea en Colombia, explicó que el resultado inicial de los simulacros es positivo, pero insistió en que el principal reto será garantizar la transparencia en cada etapa del proceso electoral. Para la misión es esencial que el sistema garantice la plena transparencia, que lo consignado en las mesas coincida con lo publicado, que las actas sean accesibles y que cualquier modificación del acta quede registrada para poder ser localizada. La transparencia es la garantía de que cualquier irregularidad pueda detectarse y pueda, y esto es importante, corregirse. La misión explicó además que revisará todo el proceso, desde lo que ocurre en cada mesa el día de la votación hasta el escrutinio y la publicación de los resultados oficiales. Está pasando en Colombia. Y en Colombia, la ministra y directora de la ANLA, Irene Vélez, solicitó a la central hidroeléctrica de Urrá para que baje el nivel del embalse, buscando evitar nuevas complicaciones en medio de las lluvias que han impactado al departamento de Córdoba. Jessica Gutiérrez. La ministra encargada de Ambiente y también la directora de la ANLA, Irene Vélez, anunció un requerimiento de cumplimiento inmediato a la central hidroeléctrica Urrá para que reduzca la cota del embalse de 130,5 a 128,5 metros. Además, deberá recalcular de forma autónoma el volumen del embalse y presentar los estudios ante la ANLA, incluyendo el vacío de amortiguación necesario para la regulación hídrica. Una responsabilidad sobre el manejo de la hidráulica regional. En este caso, lo que le estamos diciendo a Urrá es calcule qué es exactamente lo que tiene que dejar de vacío para cumplir con su propósito de regulación hídrica. Eso lo tiene que hacer de manera inmediata. En el plazo de un mes, Urrá tendrá que actualizar la curva guía considerando escenarios de lluvias con periodos de retorno de hasta 500 años. Y un grupo de damnificados de las recientes lluvias en el departamento de Córdoba serán reubicados en 2 predios que fueron recuperados a los hermanos Castaño Gil. La Agencia Nacional de Tierras busca de alguna manera reconvertir esos territorios que fueron epicentro de los grupos paramilitares. Vanessa Saldarriaga. El predio Doble Cero, de 370 hectáreas, y un bien rural de otras 109 hectáreas ubicados en Montería, que en el pasado fueron propiedad de los hermanos Fidel y Vicente Castaño Gil, fundadores de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, pasarán a manos de familias campesinas que lo perdieron todo debido a las recientes inundaciones en Córdoba. Estos predios, ubicados en las veredas Jaraquiel y El Guineo, y que tras un proceso en el Tribunal de Justicia y Paz fueron entregados por alias Monoleche para la reparación de víctimas, fueron ya entregados por la Agencia Nacional de Tierras para que estos suelos de alta aptitud productiva se conviertan en el nuevo hogar de familias campesinas damnificadas. Estamos hablando de una fertilidad de este suelo hasta del 97%, en el que se podrán cultivar algunos productos como el cacao y también se podrán desarrollar proyectos de avicultura y piscicultura.
Es noticia en el Caribe. En el Caribe, a las 12 del día, 9 minutos, en el departamento de Bolívar fueron capturados 3 integrantes del Clan del Golfo, que serían los encargados de coordinar las extorsiones y el tráfico local de drogas en varios municipios de los Montes de María. Dálida Orozco. Un operativo de allanamiento tras un homicidio en medio de la guerra por el control del tráfico de estupefacientes en San Jacinto, Bolívar, permitió la captura de 3 integrantes de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes al servicio del Clan del Golfo en esta zona. Los 3 capturados, alias El Diablo, alias El Chino y alias La Crespa, son señalados de coordinar las finanzas ilícitas en varios municipios de los Montes de María a través de las extorsiones y el microtráfico. Durante el operativo, además de drogas y armas, a los capturados se les incautó 2 especies de fauna silvestre, un mono tití y un loro cabeza amarilla que estaban en su poder. Coronel Diego Pinzón, comandante de la policía en Bolívar. Entonces, a raíz de eso, nosotros activamos nuestras fuentes humanas y después del homicidio, al siguiente día, es que hacemos este allanamiento y capturamos a estas personas. El Diablo, alias El Diablo, está comprometido como un actor intelectual de ese homicidio que ocurrió en la noche anterior. Todo esto es un tema de ajuste de cuentas del tráfico local de estupefacientes. Los 3 fueron enviados a la cárcel. Vamos ahora al departamento de Santander. Vamos a Santander porque 3 hectáreas de la reserva ambiental llamada San Silvestre fueron destruidas por un incendio forestal. La zona es considerada por los expertos como el corredor biológico del jaguar americano. Julián Mejía. Un incendio, al parecer provocado, devastó más de 13 hectáreas de una zona de especial importancia ecológica por ser corredor biológico del jaguar americano, el mico cariblanco y el mico aullador. En Barrancabermeja, en las imágenes del lugar se observa un panorama desolador. Extensas áreas reducidas a cenizas, troncos calcinados, suelo completamente ennegrecido y la vegetación arrasada por las llamas. Lo que antes era cobertura boscosa, hoy luce como un terreno árido. Leonardo Granados es el secretario de Ambiente de Barrancabermeja. Un voraz incendio generado por personas inescrupulosas, un desastre ecológico de más de 3 hectáreas, un daño a los recursos naturales que hoy con la Policía Ambiental vinimos a imponer orden y autoridad. Se hizo el desalojo de estos invasores para proteger esta área de especial importancia ecológica y preservar el corredor del jaguar americano. La alcaldía de Barrancabermeja hizo un llamado a la Corporación Autónoma de Santander, la CAS, para que adelante los procesos sancionatorios correspondientes y que los responsables del incendio enfrenten las consecuencias legales. 12 del día, 12 minutos, y en Armenia la policía y el ejército desarticularon una organización dedicada al tráfico de drogas y a la extorsión. El grupo delincuencial al que le incautaron alucinógenos y armas era liderado por una persona que tenía antecedentes por homicidio. Nelson Murillo. En un operativo conjunto del Batallón de Alta Montaña y la SIJIN de la Policía en el Quindío, los uniformados capturaron a 3 personas que conformaban la autodenominada Nueva Oficina de Armenia. Al respecto, el coronel Franklin Noguera, comandante del Batallón de Montaña número 5. Entre estos se encontraba el sujeto conocido como alias El Diablo, presunto autor de homicidios selectivos en contra de la población civil y cabecilla del narcomenudeo, encargado del tráfico de material de guerra y de sustancias alucinógenas en los municipios de Calarcá, Buenavista, Circasia de Armenia. El oficial también confirmó la incautación de un revólver, munición, marihuana y 3 celulares. Los capturados y el material incautado pasaron a manos de la Fiscalía para desarrollar un proceso por porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir. 12 del día, 13 minutos, y hay preocupación en el departamento del Huila. A la fecha, 20 municipios han firmado convenios con bomberos voluntarios, pero solo por 3 o 5 meses. Silvia Lorena Artunduaga. Aunque en el Huila a la fecha en 20 municipios los alcaldes ya firmaron los correspondientes convenios con los cuerpos voluntarios de bomberos, preocupa que estos acuerdos sean por periodos de 3 o máximo 5 meses de duración, situación que podría poner en riesgo ante una emergencia a estas localidades. Capitán Edinson Fernández, delegado departamental de bomberos. Vemos con gran preocupación cómo los alcaldes, que de manera un poco irresponsable vienen fraccionando la prestación del servicio, suscribiendo convenios por 3 meses, por 4 meses, por 2 meses, por 5 meses, 6 meses, y en este momento solamente tenemos 4 instituciones que han firmado por toda la vigencia hasta el 31 de diciembre como debería ser las cosas. Y es que en el departamento ya son 175 las emergencias registradas por las lluvias que dejan hasta el momento más de 1.100 personas damnificadas. Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo en su memoria y en la memoria de su radio. Blue, más que radio. Se viene
Faltan 111 días para la Copa del Mundo. Lo que es noticia en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga. En Mañanas Blue le contamos lo que es noticia en Colombia y el mundo. Dirige Camila Zuluaga. Son las 12 del día, 15 minutos y seguimos con las noticias, en este caso las noticias del mundo. En Estados Unidos, la Corte Suprema le dio un duro golpe al presidente Donald Trump y en una histórica decisión anuló su política arancelaria con la que venía amedrentando al mundo. Sofía Vargas. Por 6 votos contra 3, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1997 no autoriza al presidente Trump a imponer aranceles. Esta ley es el mecanismo que el mandatario venía usando tanto en el plano económico como diplomático. El alto tribunal también recordó que si el Congreso hubiera querido otorgar ese poder extraordinario, lo habría establecido de manera expresa en la ley. Trump impuso tarifas no solo por razones comerciales, sino también como medida de presión contra socios estratégicos como México, Canadá y China, argumentando motivos relacionados con el narcotráfico y la migración. El presidente ha utilizado la amenaza de aranceles como herramienta diplomática frente a países en conflicto. Por ejemplo, su amenaza reciente a los países que vendan o suministren petróleo a Cuba, manifestando que podrían estar sujetos a elevados aranceles. Sin embargo, la mayoría de la Corte fue clara en señalar que este tipo de decisiones no pueden quedar en manos del Ejecutivo sin una autorización directa del Congreso. En la votación hubo 3 jueces que no estuvieron de acuerdo con la decisión final por su ideología más conservadora. Los magistrados Brett Kavanaugh, Clarence Thomas y Samuel Alito se apartaron de la decisión mayoritaria. 12:16, Sofía, gracias. Y está anunciando Camila a esta hora Caroline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, que en media hora, a las 12:45 hora de Colombia y también de Washington, va a hablar Donald Trump sobre esta decisión de la Corte Suprema de Justicia. Que es la decisión más importante a nivel internacional el día de hoy. Y a propósito de esa decisión, Sebastián, ¿cómo han reaccionado los mercados? Sí, los 3 índices más importantes de los Estados Unidos, Camila, el Dow Jones, el índice industrial neutro. Ahorita está en un verde 0.2 arriba, pero prácticamente ni positivo ni negativo la reacción. El Standard & Poor's 500, que mide las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, también neutro, apenas se supo, subió un poco, pero ahorita ni sube ni baja. Y el único, Camila, que de pronto sí tiene un comportamiento positivo de 0.5% es el Nasdaq, que recordemos mide las empresas tecnológicas. Es noticia deportiva. Y la noticia deportiva la tiene James Rodríguez, que no ha debutado con el Minnesota y ya impuso récords. ¿De qué se trata, Santiago Saray? Es lo, Dani, es que el impacto del mediocampista colombiano James Rodríguez en la MLS se refleja con una serie de datos y estadísticas. La carta coleccionable realizada por Topps Now y vendida en la tienda oficial de la MLS ya se agotó en todas sus unidades. Además, la venta de su camiseta número 10, comercializada por $115 con un valor en pesos colombianos de 424,000, y en su versión para hombre, con la parte femenina también, $135, 498,000 pesos, da a entender que es una de las que más se vende en la web oficial de la liga. Recordemos que James ya cuenta con su visa de trabajo y está habilitado para jugar. Eso sí, no sería mañana cuando su equipo visite al Austin FC, porque según apuntan desde Estados Unidos, el cucuteño todavía no estaría en plenitud física y continúa acoplándose al Minnesota United. Es tendencia en Colombia. Y es tendencia en Colombia y en el mundo, en redes sociales, la historia de un miquito en un zoológico de Japón que fue rechazado por su madre y por el resto del grupo de mascotas cuando nació, y que entonces terminó aferrado a un peluche que es un mico también. Carolina Cárdenas. Buenas tardes, Camila. Así es, hoy es tendencia la historia de Punch, un pequeño macaco japonés del zoológico de Ichikawa que fue rechazado por su madre al nacer y encontró consuelo abrazando a un peluche de orangután, convirtiéndolo en su único refugio emocional. Desde sus primeros días de vida, el monito recorre el recinto sin soltar este juguete. En la imagen se ha capturado la atención de prensa internacional y del público global, como medios de New York Times, que ha descrito la historia de Punch como el retrato conmovedor de la necesidad de apego y
de cuidado inclusivo en el mundo animal. Pero después un mico de otra familia vi que sí lo acogió y sí lo abrazó. Sí. Esa fue la segunda parte de la historia. Sí, pero la belleza es que miquito lo rechazó la mamá, Ana Cristina, entonces cogió un peluche que es miquito también, que se lo debieron haber dado en el zoológico para que lo abrazara y entonces mostrar con la importancia, o sea, a nosotros nos da ternura, pero esto lo que evidencia es la importancia de la relación mamá y bebé desde temprana edad, de los abrazos, de los besos, o sea, un niñito que es rechazado por su mamá tiene problemas emocionales enormes a lo largo de su vida. Los oyentes que no nos pueden ver en las plataformas. El miedo se aferra a este de inmediato y como conducta de apego. Claro. Sí, entonces uno cuando mira, las personas que nos acompañan por DITU o por el YouTube de Blue Radio pueden ver la imagen, es el miquito de peluche, pero claro, tiene los brazos y los brazos cuando el miquito bebé lo abraza, los brazos los tuerce como para abrazarlo a él, entonces sí, efectivamente se siente como abrazado. Es una imagen súper bonita. Ay, no, es una belleza, pero además saber que la mamá lo rechazó. Pero es que, Camila, hay cosas en eso, pues yo lo he visto en varios zoológicos que uno no sabe porque a veces pasa eso. O sea, hay una cosa cuando hay intervención humana, que pasa eso, que las mamás rechazan a los bebés, pero es como en el entorno de zoológico por alguna razón. O lo rechazan las mamás cuando están enfermos, ¿no? Cuando no se pueden valer por sí mismos, inmediatamente los rechazan en la naturaleza, pues no humana, porque nosotros los humanos no rechazamos al que está enfermo. En cambio, los animales distintos a los humanos sí, que eso nos hace tan diferentes. Los memes que han salido se los recomiendo. Los memes, mejor dicho, esta es la tendencia. Ay, no, pero me da mucha ternura ese video de ese miquito con ese peluche, Ana Cristina, porque no puedo dejar de pensar en mi bebé. Claro, es que eso le iba a decir, así es como abrazan los bebés a los peluches, es divino porque así es como uno cuando tiene un bebecito humano, exactamente así abrazan los peluches, o sea, se lo meten a la boca, lo abrazan así duro, hágase de cuenta, los que no nos están bien, no nos pueden ver como si estuviera un bebecito abrazando un peluche. Pues es que por eso es que venimos de allá, ¿no? Que la evolución, que de allá venimos, sí. Que esos son nuestros ancestros. 12 del día, 21 minutos. Como siempre, hasta ahora, al mediodía, tenemos nuestro dato electoral. Les tenemos los datos y las movidas políticas de cara al ¿qué es verdad? ¿Qué es mentira? El dato electoral Blue. Y a esta hora, hoy viernes, el dato electoral Blue tiene que ver con el cambio de posición de algunos candidatos frente a otros. Hablábamos ahora más temprano con la esposa de Mauricio Cárdenas y nos contaba cómo ahora Vicky Dávila y Mauricio Cárdenas sí son muy amigos a pesar de haberse enfrentado en las redes sociales hace algún tiempo por políticas económicas. Pues ahora esa misma precandidata Vicky Dávila es la noticia en el dato electoral porque cambia su postura, Lucas, frente a Abelardo de la Espriella. A mí me pareció muy valiente cuando Vicky Dávila salió en unos videos a través de sus redes sociales a decirle a Abelardo de la Espriella que tenía muchas cosas que tenía que explicar sobre su accionar, sobre de dónde había salido su dinero, sus relaciones con personas al margen de la ley, etcétera, etcétera. Pues Camila, anoche estuvimos conversando con Vicky Dávila en Recap Blue y estuvo hablando largo y tendido de muchos temas, pero aquí habíamos hablado, acuérdese usted, de ese agarrón que tenían Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella. Le dijo Vicky Dávila en su momento que era un tigre de papel y principalmente lo cuestionó por su relación o lo que pasó con Alex Saab, cuando acuérdese usted, pues Abelardo de la Espriella era el abogado de Alex Saab. Entonces lo cuestionaba principalmente por ahí, por ser presuntamente pues el testaferro de Nicolás Maduro y demás. Pero ayer entonces le preguntamos a Vicky Dávila por esto y principalmente pues por las encuestas, Camila, porque hoy la gran mayoría de encuestas marcan un panorama que de momento sería Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en segunda vuelta. Y sorpresivamente, pues esto es lo que responde Vicky Dávila. Yo tuve de alguna manera, unas confrontaciones o unas polémicas el año pasado con Abelardo. Estamos en otro momento de la campaña. Aquí está en juego el país, la libertad, está en juego el orden. Así que ya como entramos en la recta final, yo sí les digo, yo sí hice mi reflexión de diciembre. ¿Y qué pienso yo? Hombre, que le vaya bien a Abelardo. Yo quiero que les vaya bien a los de la oposición, que le vaya bien al candidato o a la candidata que gane la gran consulta. Ojalá sea yo, ojalá podamos cambiar la forma de hacer política y de gobernar siendo yo. Eso empieza a cambiar en Colombia. Pero yo hoy entiendo que la mayor amenaza es Iván Cepeda. Esa es la mayor amenaza. Así que yo tengo muy claro
que a la oposición que le vaya bien, que los colombianos elijan. ¿Quién les gusta más? ¿Les gusta más Abelardo? ¿Les gusta más quien gane la gran consulta? Ojalá sea yo. ¿Les gusta más Fajardo? Bueno, pues que elijan lo que quieran. Para eso es la democracia y la libertad. Pero eso sí, nunca ni un voto por Cepeda, ni por Roy, porque Roy ahí va con nadito de perro. Pues ahí, Camila, yo lo que veo como es un pequeño llamado a yo puedo ser su vicepresidenta, porque en esta gran consulta todo apunta a que la ganadora va a ser Paloma Valencia. Si Paloma Valencia gana la consulta, ella no puede apoyar a otro candidato, ella tiene que ir a primera vuelta, mientras que si Vicky Vicky Dávila queda de segunda o de tercera, ella sí puede. No ella podría. Sí podría. No puede. ¿No podría? No puede. ¿Ella también queda amarrada? No, claro. Quedan obligados todos. Es decir, los de la consulta, todos quedan obligados a apoyar al candidato que salga de esa consulta. Claro. Eso muchas veces no pasa, ¿no? Entonces lo abandonan y se van para otro barco. Pero digamos como que públicamente ya no podría irse a hacer fórmula y el vicepresidencial. compromiso de los 9 que aquí hemos conversado con ellos es justamente eso, que van a apoyar y van a estar en primera vuelta con quien gane. Y de hecho, acuérdese usted que incluso si alguno de esos llega a ganar la presidencia, en teoría los 9 harían parte de ese gabinete. Claro, pero ese es el compromiso. Pero ahí le doy un punto a Ana Cristina. No puede ser fórmula vicepresidencial, creo yo, en términos legales, porque está obligada a apoyar a Paloma Valencia. Pero podría en un futuro, si llegase a ganar Abelardo Las Prias, ya estar en el gabinete. Claro. Pero es por que eso una Mintic, por ejemplo. No, es que los acuerdos fueron muy muy claros. No puede acompañar a otro candidato como fórmula ni hacer parte de esa campaña. En este caso, por ejemplo, Vicky Dávila no puede ser fórmula vicepresidencial de Abelardo, de Las Priellas. Pero además en términos legales, eso quedó muy claro. No sé. Lo que sí puede pasar ahora es que obviamente quien gane esta consulta, sea Paloma Valencia, sea Vicky Dávila, sea Mauricio Cárdenas, va a la primera vuelta a competir con Abelardo de Las Priellas y a competir con los demás. Lo que pasa en la segunda vuelta es otra película. Pero hasta la primera vuelta las reglas están claras para todo el mundo. Pero si Vicky pierde. Me parece que ese escenario ni siquiera se puede plantear porque no es viable desde el punto de vista electoral. Si Vicky pierde la consulta, se entiende que queda descartada para ser presidenta, y si uno, Camila, es fórmula vicepresidencial de otro candidato, usted potencialmente puede ser presidente. Claro. Pues, perdón poner el ejemplo, pero se muere. ¿Qué hacemos? Se muere, que el vicepresidente es presidente. Entonces, no sé si legalmente alguien que pierde una consulta, nos gastamos miles de millones es para eso, para filtrar las cosas, alguien pues puede ser vicepresidente, no sé, de otro partido Me político. acuerdo, Sebastián y Camila, que cuando entrevistamos a los integrantes de esta consulta, nos dijo Juan Daniel Oviedo, ese acuerdo en que todos vamos a tener que apoyar al que gane en esta consulta, lo hicimos en una servilleta. Parecía muy informal, pero en eso nos comprometimos todos, así que sí, ese es el compromiso que tienen, en el que gane Paloma Valencia, Vicky, Juan Daniel, tiene que estar apoyado por todos los de esa gran consulta. Lo que sí llama la atención es, pues, obviamente el cangrejeo de Vicky Dávila, que uno lo entiende, pero había sido la precandidata en ese entonces más, digamos, frontal contra Abelardo de Las Priellas. Los otros han sido más. Además, Jennifer, muy valiente, con datos. Por eso llama la atención. Esa era la Vicky en esa época periodista. Ella sí le dijo, a mí no me venga con cuentos, yo soy intachable. Algo así le dijo, es que sería bueno encontrar el le dijo de todo, empezando por la defensa de Saab, dijo que ella no podía apoyar a alguien que había estado defendiendo a paramilitares o a criminales, que había hecho su riqueza justamente con estos dineros pues sucios o de manos criminales, que ella no lo iba a hacer y por eso pues llama tanto la atención este cambio de parecer. Uno lo puede entender, todos se van a terminar decantando por de Las Priellas si es que llega a la primera vuelta y se va a enfrentar con Iván Cepeda, pues porque es un voto contra Iván Cepeda. Lo que uno no sabe es si por votar contra esta mayor amenaza, como lo describe Vicky Dávila, se está votando pues por otra amenaza de otra índole, pero al fin y al cabo también peligrosa. Pero a mí sabe que me parece, y aquí entro en mi rol de estratega política, un error, Jennifer, porque todos están dando por hecho que la segunda vuelta va a ser Abelardo de Las Priellas e Iván Cepeda, y yo creo que falta mucho, y yo creo que dentro de 15 días se van a decantar las cosas de forma importante, y yo a hoy, por más de que digan las encuestas, por más de lo que digan las encuestas, no estaría tan segura que esa va a ser la segunda vuelta. No, y sobre todo con la intervención de Roy Barreras, que van a cambiar muchas cosas. Sobre todo con la intervención de Roy Barreras, que está cambiando mucho lo que se veía muy estable, que era la izquierda, Camila, que lo dice, ahí sí bien Vicky Dávila va con nadadito de perro, pero pues obviamente está moviendo maquinarias importantes que puede llegar a desajustar un poco esa primera ecuación que se veía en estas primeras encuestas. Yo estoy de acuerdo con usted, todo puede cambiar.
Camila, mire, pero yo dije aquí en estos micrófonos hace poco que es que después del 8 de marzo arranca todo el mundo en cero. Exacto. En cero es en cero de verdad. Sí. Roy Barrera si gana su consulta, Claudia López si gana la suya y le derrota al señor Huerta. Bueno, todo el mundo arranca de cero a partir del 8 de marzo. Estoy de acuerdo con usted. De ahí para allá muchas cosas pueden pasar. El tablero electoral se va a mover muchísimo. Entonces yo sí creo que sí, que las cosas no están definidas todavía como están marcando las encuestas. Por ejemplo, el gran error de las encuestas en el caso de Roy Barrera es que no está marcando la maquinaria. Y el 8 de marzo lo que se va a mover en serio es la maquinaria, porque la maquinaria tiene que sacar al Congreso, tiene que elegir congresistas y aparte de eso va a participar en las consultas. Entonces yo sí creo que a partir del 8 de marzo las cosas cambian, Camila. Estoy de acuerdo Oscar, con usted. pero yo no estoy de acuerdo. No creo que tanto así como que después del 8 de marzo todos los candidatos arranquen de cero. O sea, me parece a mí que candidato que gane una consulta y no logre tener más de 1 millón de votos, arranca en -0. O sea, arranca perdiendo. Y hace 4 años le pasó a Sergio Fajardo, que no logró ni siquiera 1 millón de votos y le fue muy mal en primera vuelta. Por ejemplo, en el caso de Claudia López, si en esta oportunidad no logra superar el 1 millón de votos, o sea, apague y vámonos. Pero o sea, creo que sí, aunque yo entiendo lo que dice Oscar, Hugo Mario, y es que después del 8 de marzo van a pasar muchas cosas. O sea, yo no tomaría decisiones y no estaría reculando de Vicky ya. Porque es que recularía después del 8 de marzo, porque no sabemos qué va a pasar. Y lo que sí es que la derecha va a ir dividida y la izquierda también. O sea, aquí ya estoy. Y el centro también. Camila, y el centro también, porque es que con la consulta de Claudia López también se divide el centro. Claro. Es que estamos con la consulta estamos en un panorama de izquierda dividida, el centro dividido y la derecha dividida. Pero ¿sabe qué? Hace 10 años, en esta cabina de Blue Radio, 10 años exactamente, José Obdulio Gaviria me dijo una cosa y yo siempre en elecciones me acuerdo. Hay gente que vota, me hizo así con el dedo tapándose la boca. Hay gente que vota calladita y no le dice a nadie por quién va a votar. Eso se llama el voto vergonzante. ¿Por qué esa entrevista tiene 10 años? Porque fue en el voto del no al plebiscito, que todo el mundo decía va a ganar el sí y ganó el no. ¿Por qué? Porque la gente que iba a votar por el no era capaz de decirlo en voz alta. Y ahí lo que pasó fue exactamente lo que me dijo José Obdulio Gaviria en esta cabina. Hay mucha gente que no lo dice duro, pero que vota de otra manera. Y no se le olvide lo que nos dijo el mismo JJ Rendón, que lo entrevistamos hace poco aquí en Mañanas Blue 10 AM. Y es que no siempre el que va punteando en febrero o marzo es el que termina ganando la elección presidencial. Puso el ejemplo, por ejemplo, en la época de Serpa, Álvaro Uribe. Por eso yo le digo, esto de que estás diciendo de que Cepeda y Abelardo, yo todavía ese cuento de que van a ser los de la segunda vuelta no me lo trago. Tampoco. Eso todavía no está definido porque la gente cree que ya el futuro de Colombia está condenado a que eso Cepeda o es de la Espriella. Y yo no creo que ese vaya a ser, o sea, que ya esté asegurado que ese va a ser el resultado. Además, también va a tener Sebastián una incidencia política muy importante, las decisiones del Congreso. Cómo salga la composición del Congreso de la República también va a ser importante para ver quién llega a segunda vuelta. Y al final, tanto los congresistas, los partidos, como muchos empresarios están ahí en pits quietos viendo qué va a pasar y según la votación de las consultas viendo a ver con quién se alinean. Seguramente hay personas que tienen cierta afinidad con Paloma, cierta afinidad con De la Espriella y dependiendo de la consulta pues van allá y piden pista. Es que mire, vamos a hacer un experimento y es una pregunta que la podemos poner a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. ¿Voto? Para que la respondan nuestros oyentes que están conectados con nosotros y les voy a preguntar a ustedes en la mesa. Yo creo que el 50% del país todavía no sabe por quién va a votar en primera vuelta. Y empiezo por usted. ¿Usted ya sabe sabe por quién va a votar en primera vuelta? No. Está esperando. A ver qué pasa. Sí. ¿Usted, Lina, ya sabe por quién va a votar en primera vuelta? No, esperando a la consulta de marzo también. Lucas, ¿usted ya tiene definido? Dependerá de lo que pase el 8 de marzo. Ana Cristina, ¿usted? Sí, señora, yo sí sé por quién voy a votar. ¿Usted ya sabe de en primera vuelta por quién se va? Sí. Oscar Montes, ¿usted ya sabe en primera vuelta por quién va a votar? No, todavía no. Hugo Mario. Yo ya sé, Camila, por quién no voy a votar. El 8 de marzo tomo la decisión de por quién voy a votar. O sea que todavía no sabe. ¿Y usted, Jennifer? No, toca esperar, Camila, cómo quedan estas consultas. La única que está decidida en esta mesa de trabajo es Ana Cristina Restrepo. Yo creo que así como en esta mesa está la mitad del país. Y es que todavía no saben por quién van a votar en primera vuelta. Por eso es que este cuentico de que eso Cepeda o Abelardo, yo todavía no. La verdadera primera vuelta. 16 candidatos para la primera vuelta en este momento. Y de esos 16 candidatos hay 3 cupos que están entre otros 16. Entonces, por supuesto, falta ver qué pasa el 8 de marzo y que se defina. La verdadera primera vuelta es el 8 de marzo.
Por eso es que ahí... Esa va a ser la verdadera primera vuelta, porque lo que dice Lucas, las consultas tienen mucha gente y todavía falta por ver quién gana en cada una de ellas. A mí Vicky no me pidió la asesoría política, pero yo creo que se adelantó. Yo hubiera dicho esto después del 8 de marzo, no antes. Pero bueno, esa soy yo. 12 del día, 34 minutos. El presidente Gustavo Petro criticó el sistema electoral y puso como en entredicho que pueda haber algún tipo de fraude en estas elecciones. Y por eso, Lucas, más allá de lo que diga el mandatario, es importante pues darle un voto de confianza al proceso electoral. Y darle un voto al proceso electoral de confianza implica entender el papel de la tecnología en Colombia en nuestras elecciones. Y hablar, Camila, si le parece, del software electoral. Y es importante aclarar algo que es de verdad muy importante. Y es que este software electoral no cuenta votos. Los votos, Camila, los cuentan las personas, los jurados de votación que van a estar en cada una de las mesas a nivel nacional. Por ejemplo, ese 8 de marzo, pero que estarán también en la primera y si llegara a haber segunda vuelta presidencial. Bueno, pero entonces, ya que usted menciona el software electoral que no cuenta votos, acordémonos que los que cuentan los votos son los jurados de votación, de quienes hemos venido hablando, que están mesa por mesa contando los votos. Lo que hace el software, esta tecnología que hace parte de nuestro sistema electoral, es recibir, organizar y consolidar esa información. Y ese software en Colombia y nuestro sistema electoral es muy superior, por ejemplo, al de, ¿sabe qué? El de Estados Unidos, que en Estados Unidos termina diciendo en los medios de comunicación quién ganó la elección. Acá eso no sucede y nosotros en 2 horas tenemos resultados. Claro, terminan por proyecciones, Camila. Acuérdese esto casi que en voto finish 2, 3, 4 y hasta una semana después. Pues aquí ha tardado meses, acuérdese. No, pues podemos irnos a meses, pero aquí, Camila, realmente las urnas se cierran a las 4 de la tarde. Yo creo que por tarde a las 6, como usted lo dice, 2 horas después están allí. Pero entonces el software, Camila, ¿qué es lo que hace? Los jurados cuentan los votos. El software lo que hace es recibe, organiza y consolida toda esa información que le entregan ¿quién? Los jurados de votación. Pero mire, por eso, frente a esto que dijo el presidente Gustavo Petro ayer sobre las dudas del sistema electoral, yo creo que tenemos como colombianos que apoyar el sistema. Tenemos uno de los mejores sistemas electorales a la hora de contar los votos, de la transparencia, etcétera, etcétera. Y ese software que contiene el sistema electoral colombiano tiene medidas de seguridad, auditoría, controles que permiten verificar que la información no sea alterada. Así que recordemos que la tecnología no decide los resultados, simplemente apoya que sea más eficiente y transparente el resultado del proceso, y acá sí que somos eficientes. Nosotros a las 6 de la tarde ya tenemos resultados. Sí, señora, por tarde a las 6 de la tarde sabremos los resultados. Y entonces, resumen, el software no cuenta votos. El software lo que hace, Camila, es contar y tomar los datos que ya fueron contados y registrados en las actas por los jurados de votación y los procesa para que los resultados se conozcan, como usted lo decía, de manera rápida y de manera ordenada. Es tan rápido la entrega de resultados que me acuerdo en este momento cuando Caracol Televisión dijo al aire: Gustavo Petro, presidente de Colombia, todavía no había oscurecido, todavía no estaba oscuro. Porque yo estaba en un lugar público y estaba todavía, cuando ya estaba listo, pues por porcentaje no se había, obviamente no se había escrutado todo, pero cuando ya había suficientes votos, Caracol ya había dado la noticia, pues ya era suficiente el porcentaje para decir que Petro era el presidente de Colombia. Y por eso entonces se le está diciendo al presidente que no generar un manto de dudas sobre el sistema electoral. Que lo eligió a él, y lo eligió a él dando un resultado bastante temprano. 12 del día, 37 minutos. Hacemos una pausa y precisamente sobre temas electorales vamos con nuestra sección del reto de las propuestas, porque el 8 de marzo se elige el nuevo Congreso de la República. Blue, el dato electoral Blue. Faltan 111 días para la Copa del Mundo. El líder opositor venezolano Juan Pablo Guanipa habla de su liberación tras aprobarse la ley de amnistía en Venezuela. Ante cosas como estas, lo primero que uno siente es la sensación de que siempre fue libre,
Yo fui libre en prisión, yo no permití bajo ningún concepto que la prisión me deprimiera, que me sintiera vencido, ni nada parecido. Siempre respondí, tengo que darle gracias a Dios, con dignidad, con la frente en alto. Nosotros no cometimos ningún delito. Aquí tengo la boleta de excarcelación. A mí me acusaban, hermano, de terrorismo, asociación para delinquir, obstrucción de la administración de justicia, conspiración con gobierno extranjero, traición a la patria. Bueno, unas cantidades de delitos que jamás hemos cometido. Mañanas Blue 10 AM, reto de las propuestas. 12:39 minutos y el reto de las propuestas, escuchando los candidatos que quieren llegar al Congreso de la República. Hoy vamos a oír a Santiago Ortiz, candidato a la Cámara por el departamento de Antioquia de la coalición Fuerza Ciudadana. Soy Santiago Ortiz y mi apuesta es ni un joven más para la guerra. Hablar hoy en día de guerra también significa hablar de juventud y de drogas. Parte de la solución a esta problemática se encuentra en el punto 4 del acuerdo de paz. Desde el Congreso seguiremos impulsando su implementación integral, donde esta problemática se aborda desde un enfoque de prevención y de salud pública. Además, acompañaremos las iniciativas de legalización a la marihuana, porque al conocer las causas que llevan a la guerra a la juventud es la posibilidad de corregirlas. Soy aspirante a la Cámara de Representantes por Antioquia de la coalición Fuerza Ciudadana. 12:39 minutos y ahora tenemos el mensaje de Edith Yolima Fernández. Ella es candidata al Senado por Colombia Segura y Próspera. El bolsillo de los colombianos no aguanta más. Soy Edith Yolima Fernández Africano. Hago parte del grupo significativo de ciudadanos Colombia Segura y Próspera. Levanto la voz para representar a los colombianos al Senado y seguir trabajando por una reducción de precios real. Incentivar la minería responsable con tecnologías limpias y procesos de formalización, porque la riqueza del suelo debe traer progreso, no pobreza. Es el momento de recuperar el rumbo de nuestro país. Te invito a que nos acompañes este 8 de marzo 2026, marcando en el tarjetón al Senado por Colombia Segura y Próspera. ¿Unidos o jodidos? ¿Unidos o jodidos? ¿Estos quiénes son, Lina? Mire, Camila. Me parece buen eslogan, ¿unidos o jodidos? Pues es que los busqué porque no los conocía, este movimiento Colombia Segura y Próspera, y resulta que es un movimiento de un grupo significativo de ciudadanos. Usted sabe que al Congreso pueden inscribirse estos comités que tienen que cumplir con, digamos, el requisito de ser 3 ciudadanos, y estos lo que están buscando, los creó un ingeniero que se llama Luis Quiroga, es tener más propuestas en temas de petróleo, hidrocarburos, combustibles fósiles en el país, y los dirige un ingeniero que se llama Luis Quiroga. Unidos o jodidos se llaman Colombia Segura y Próspera. Y tenemos nuestro último invitado de hoy, Juan Carlos Cárdenas, candidato a la Cámara por Bogotá, Partido Liberal. Bogotá necesita terapia, porque durante muchos años ha tenido políticos que la han utilizado, la han maltratado y la han abandonado. Y hoy es una ciudad insegura, llena de miedo y con mucho estrés, donde la salud mental no importa, la inseguridad manda, el transporte humilla, el deporte no tiene apoyo y los jóvenes no tienen oportunidades. Así que Bogotá no necesita más excusas, necesita tratamiento urgente. Yo soy Juan Carlos Cárdenas, candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, por el Partido Liberal con el número 117. Ahí está entonces, Partido Liberal, otro candidato, ya saben. 30 segundos, nos mandan sus propuestas o la propuesta más importante de su plan para llegar al Congreso de la República, para que los oyentes y nosotros también los conozcamos y votemos informados y sepamos por quién vamos a votar en 15 días, de este domingo en 15 días, para llegar al Congreso de la República. Está pasando en Colombia. 12 del día, 42 minutos, y está pasando en el departamento del Magdalena, está pasando en Santa Marta. En los últimos días, el cierre del Parque Tayrona ha generado mucha controversia e incertidumbre en la comunidad de Santa Marta. Según David Parques Nacionales, este cierre es la respuesta como medida preventiva para proteger la vida y la integridad de los visitantes al Parque El Tayrona, a las comunidades y a funcionarios. Sí, Camila, noticia en Colombia, esta resolución 091 del 2026, que es un duro golpe para el turismo y pues en esta región del Magdalena. La presencia del Clan del Golfo y Pachencas agudiza esta problemática, y desde Cotelco le hacen un llamado al diálogo y plantear soluciones al gobierno nacional. Escuchemos a Omar García, director Cotelco Magdalena. No es fácil cuando uno está de pronto en otras ciudades. El tema del Parque Nacional Natural Tayrona no es solo un destino turístico, sino es el sustento de miles de familias, las comunidades ancestrales, los campesinos, los habitantes del sector, por supuesto nosotros como prestadores de servicios turísticos, los operadores, los
proveedores, los transportadores, los comerciantes, los guías, los guardaparques que día a día derivan el sustento de esa actividad. La situación es que es difícil cuantificar un valor porque, como mencionaba anteriormente, son tanta la gente que vende una gaseosa, un almuerzo, un tour, un transporte, una comida, un paquete turístico. Ayer con algunas personas hacíamos las cuentas que fácilmente pueden ser entre 300, 350 millones de pesos diarios, que no es de un solo, digamos, actor, sino de todos los que nos beneficiamos del sector turístico. Sí, Camila, y por su parte, el Ministerio de Comercio también anunció que convocará a una mesa de articulación el próximo lunes 23 de febrero a las 8 de la mañana. En esta reunión participará Parques Nacionales, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Fuerzas Militares, Cotelco, ANATO, entre otros organismos dedicados al sector del turismo. El secretario de Gobierno de Santa Marta es Camilo George y lo saludamos a esta hora precisamente para preguntarle por la situación de seguridad de la ciudad, porque lo que se ha dicho es, este parque se cierra por cuenta de que hay presencia de bandas criminales en el Parque Tayrona. Secretario George, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, Camila, un saludo especial para ti y para todos los oyentes. ¿Me escuchan bien? No, señor, lo oímos, no lo oímos tan bien, pero si habla un poquito más duro, lo oímos mejor. Y ahí es donde le pregunto sobre la situación de seguridad. Pues usted es secretario de Gobierno de Santa Marta, pero de Santa Marta y el Magdalena, con la presencia de grupos al margen de la ley. ¿Ahora me oyen mejor? Sí, señor. ¿Me oyen mejor? Ok, perfecto. Bueno, gracias, Camila. Bueno, primero dividir esto en dos partes. Efectivamente, es innegable que Santa Marta y el departamento del Magdalena tiene injerencia de grupos armados al margen de la ley. En el caso de Santa Marta, en la Sierra Nevada de Santa Marta, estribaciones de la Sierra Nevada y en el Parque Tayrona y en sus entornos, hay una presencia permanente de grupo criminal Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Es inevitable decir que, por supuesto, hay retos en materia de seguridad. Pero ¿por qué es importante hacer esta introducción? Y es porque una cosa son, por supuesto, los retos que hay en materia de seguridad asociados a la extorsión, al narcotráfico, a los homicidios, por una gobernanza o presencia que durante décadas tiene este grupo aquí. Pero otra cosa es lo que está sucediendo en el Parque Tayrona en este momento. La unidad de parques nacionales, que es la competente sobre el Parque Tayrona adscrita al Ministerio de Ambiente, tomó la decisión de cerrar el Parque Tayrona por una situación circunstancial, que es ¿cuál? El pasado 11 de febrero, la unidad de parques, en compañía de Conaldef, hicieron una fuerte intervención al interior del parque donde desalojaron a una comunidad que había construido unas infraestructuras de manera ilegal, y posterior a ese desalojo, esta comunidad se generó un conflicto a la entrada del parque entre la comunidad y Parques Nacionales. O sea, es decir, el cierre del parque no obedece a la presencia de grupos al margen de la ley en el Tayrona, sino a esto que usted nos está contando, porque claramente pues genera mucha preocupación que se cierre uno de los parques naturales más importantes del país con mayor recepción de turistas internacionales por cuenta de que tenemos presencia del Clan del Golfo y otras organizaciones ahí. El cierre del Parque Tayrona, según nos ha informado directamente Parques Nacionales, es que no obedece a la presencia de grupos armados o algún tipo de confrontación dentro del Parque Tayrona, sino que obedece a un conflicto que hay con una comunidad indígena y una comunidad campesina, donde estos se adueñaron de las entradas una vez fueron expulsados del parque sus infraestructuras. Y con base en eso, la unidad de Parques Nacionales saca una resolución, que es lo que yo creo y es una interpretación nuestra, que por supuesto la resolución, al aducir exclusivamente asuntos de seguridad, porque evidentemente hubo una confrontación entre esta comunidad y los funcionarios de parque, pues se dio a entender que lo que estaba sucediendo era una confrontación entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Y eso no ha sucedido, pero reitero, eso no quiere decir que se desconozca que hay retos y hay un evidente reto en materia de seguridad en la Sierra Nevada y por supuesto en las extensiones del Parque. Secretario, esta comunidad indígena que construyó, no sé si eran casas o cosas de turismo o para su propio consumo, ellos tienen que pedir permiso a Parques Nacionales para construir cualquier cosa en el parque y no tenían el permiso, entonces se les desalojó. Esa es la historia.
Exactamente, lo que nos informa Parques Nacionales es que una comunidad hizo unas construcciones en terrenos que pertenecen a Parques Nacionales, es decir, al Estado, lo que conllevó a un proceso administrativo que se hizo efectivo el 11 de febrero, y posterior a ese proceso administrativo de demolición, se generó ese conflicto que conllevó a una serie de amenazas, a una serie de confrontaciones. Se adueñaron, digamos, los indígenas aducen que es una asamblea permanente, en esto somos muy respetuosos de sus creencias además, pero lo que hubo fue un conflicto entre Parques Nacionales y el grupo de indígenas y campesinos, y eso conllevó a que estas comunidades se tomaran la taquilla, prohibieran el ingreso y cobraron unos ingresos, y la decisión de Parques Nacionales como autoridad competente fue cerrarlo, aduciendo unos temas de seguridad que nada tienen que ver con los evidentes problemas de seguridad que por supuesto tiene el territorio. Secretario, pero ¿qué pasa con las denuncias que hacen algunos grupos que, digamos, son expertos en tema de conflicto armado con estas disputas desde 2020 entre el Clan del Golfo y las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada? ¿Esto no ha afectado la seguridad ahí en el Parque Tayrona? Y también preguntarle, por supuesto, sobre las extorsiones que dicen los habitantes de Santa Marta son casi que en todos los rubros de la ciudad. Ok, gracias por la pregunta. Por eso es importante, digamos, aclarar y diferenciar el caso específico de la entrada al Saíno del Parque Tayrona. Y por supuesto soy muy cuidadoso diciendo que eso no quiere decir que no haya problemas. Claro que los hay. Y los hay en el entendido de que Santa Marta durante muchos años tiene la presencia de un grupo armado organizado, es decir, un grupo criminal, para llamarlo por su nombre, además, que son las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada, autodenominados Pachenca también se le conoce. Y durante los últimos años, efectivamente, ha habido una confrontación en la ciudad, en la zona urbana y la rural, con el ejército haitianista de Colombia, conocido como el Clan del Golfo. ¿Por qué? Por las rentas ilegales. Y eso por supuesto que sucede, pero un paréntesis, en este momento, el Grupo Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada desarrolla un diálogo sociojurídico con el gobierno nacional, que desde la alcaldía hemos venido, digamos, apoyando en la buena fe de que tengan resultados, pero es innegable decir que este grupo lo que ha hecho hasta el momento es fortalecer su línea de extorsión principalmente, que es donde están haciendo mucho énfasis. Y en ese orden de ideas, pues precisamente no desconocemos el problema, por supuesto que lo hay, pero es importante diferenciar esos dos factores. ¿Por qué? Porque nosotros como autoridades político-administrativas estamos llamados, por supuesto, ante las noticias que han aparecido en la ciudad, es a diferenciar lo que está sucediendo sin desconocer, digamos, lo delicada de la situación, lo que está sucediendo en el entorno de Santa Marta y su zona rural durante décadas, pero que tiene una diferenciación con el caso específico del Parque Tayrona que estamos atendiendo, donde presencialmente como secretario de gobierno estuve toda la mañana haciendo y verificando el cierre ordenado por Parques Nacionales. Pues es el secretario de gobierno de Santa Marta, Camilo George. Secretario, gracias por atendernos y explicarnos entonces a qué se debe el cierre. ¿Les han dado alguna respuesta de cuándo lo volverán a abrir? Esa es una gran pregunta. Lo que nosotros le hemos pedido a Parque, primero, disposición y apoyo total a la unidad de Parques Nacionales, siempre defendiendo la legalidad. Segundo, lo que hemos pedido es, hombre, démosle celeridad en el entretanto, en cuanto se puede reaperturar el parque, porque es una necesidad de ciudad, una reserva que recibe más de 900.000 personas al año. Solamente esta mañana había más de 600 personas en la entrada. Y por supuesto la urgencia es, para que no se afecte tanto a la comunidad local o se afecte más, es que podamos reaportarlo en el inmediato plazo. Eso estamos avanzando hoy en la tarde para tener un plazo más específico, si son días o si son semanas, pero el llamado a Parque es que ojalá sea días para poder reabrirlo inmediatamente. Pues secretario George, mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Feliz resto de día y mucha suerte allá en Santa Marta. No, a ustedes gracias por la oportunidad. Y a propósito de Parques Nacionales, quien fue directora de Parques Nacionales por muchos años, hoy representante a la Cámara por el Nuevo Liberalismo, quizá la única curul que sacó el nuevo liberalismo en las pasadas elecciones, Julia Miranda, se pronunció sobre el tema, ¿no, Lucas? Sí, Camila, acuérdese que ya estuvo muchísimos años al frente de la Dirección de Parques Nacionales de Colombia, y justamente lo que decía aquí con esta decisión que ha tomado el gobierno nacional y esta nueva Dirección de Parques Nacionales es que el gobierno decida
cerrar como tal el parque en vez de desplegar la fuerza pública y rodear a Parques Colombia y a los guardaparques es un acto inaudito, Camila. Lo que dice es que la situación de hoy es el costo que se está pagando por la falta de presencia estatal en el territorio y que los funcionarios de parques no pueden ser expuestos y maltratados, que el Ministerio de Ambiente, el Ministro de Defensa y las Fuerzas Militares son los que están llamados a recuperar el control del parque. Y de hecho recuerda, Camila, que en 2004 el parque estaba en disputa por el control de grupos al margen de la ley que asesinaron incluso a la jefe del parque y que en ese momento se logró convocar todo el apoyo institucional y por supuesto de la sociedad civil para recuperar este parque. Es noticia electoral. Y en noticias electorales, 12 del día, 53 minutos, a propósito de falta de seguridad. Jennifer, ¿cómo así que hay un elefante blanco que hace parte de los candidatos al Senado? O sea, ¿tenemos un Terian haciendo campaña para el Senado? En medio de los Terian, sí, Camila, suena bastante coyuntural, pero no, este es un personaje que no conocemos su identidad, que está disfrazado de elefante blanco, pero no ahora por esta moda, ni mucho menos, ni para lanzarse al Senado, sino desde hace varios años viene trabajando como veedor. Camila, le pongo un pedacito de su trabajo y le cuento de qué se trata. Este es el municipio de Guayabetal, 8.000 personas encerradas por 2 concesiones y su obra, una estructura que parece sacada de la Divina Comedia. Lo hicieron con menos concreto del reglamentario y con la hidráulica necesaria para que el agua entrara como Pedro por su casa desde lo alto de la montaña. Pero ¿qué más podía esperarse si montaron el disipador de aguas cuando la montaña empezó a ceder con el túnel terminado y no previo a iniciar las obras? Este es uno de los ejemplos, Camila, del trabajo de elefante blanco. Es un veedor, como le digo, sabemos que es un ingeniero que comenzó a trabajar en una alcaldía que no sabemos cuál es, muy esperanzado en el alcalde que había en ese entonces, pero comenzó a darse cuenta de las irregularidades que se cometían en el sector público. Él denunció lo que estaba sucediendo, el alcalde terminó saliendo de su puesto, Camila, pero él también, y empezó a ser estigmatizado por las denuncias que hacía por obras inconclusas, por obras con corrupción, sobre todo se centra en obras de infraestructura a nivel nacional. Un día dijo, pues para que me dejen de echar de los trabajos y para que dejen de estigmatizarme, voy a seguir denunciando, pero así, vestido de elefante blanco, que todos sabemos la connotación que tienen los elefantes blancos aquí en Colombia, y comenzó a hacer este trabajo. Empezó a llegar este mensaje, lleva 319,000 seguidores en Instagram nada más, y la gente pues realmente comenzó a valorar el trabajo porque cuando hacía la denuncia lograba que se reactivaran, por ejemplo, proyectos detenidos o que se devolvieran platas o que se sancionara a los implicados en temas de corrupción, y comenzó a tener pues una fuerza interesante. Y ahora resulta, Camila, y mostremos el tarjetón, se lanza al Senado, se lanza al Senado por la Alianza Verde. Ahí está el número de tarjetón, el número 39, y en la próxima semana pues vamos a ver quién está detrás de este disfraz, Camila. Por supuesto, en la registraduría tienen su nombre, cédula para poderse registrar, y los ciudadanos van a darse cuenta de quién es el elefante blanco que tanto les ha informado sobre las obras con corrupción en el país. Yo le decía que hablando de temas de seguridad, habláramos de este personaje. Se disfraza y no da a conocer su voz por amenazas por cuenta de denunciar estos elefantes blancos que hay alrededor del país. Sí, él cuenta, Camila, que cuando comenzó a hacer este trabajo en esta alcaldía, cuando denunció al alcalde, pues el alcalde sale, pero a él también lo echan del trabajo, comienza a ser estigmatizado por su obra de veeduría y también recibió una amenaza que lo hace salir del sitio donde vivía. Y ahí es donde dice, bueno, ¿cómo puedo seguir denunciando estas cosas tan impresionantes que pasan en el país sin correr ningún tipo de peligro? Y ahí es donde pues se le ocurre la idea de disfrazarse de elefante blanco. Empiece por ahí, por cómo está la democracia en Colombia, que un candidato a una corporación pública tiene que salir y ocultar su cara. O sea, una persona que se supone que está trabajando y que está luchando para estar en un cargo público y no puede dar su cara porque corre peligro su vida. Tristísimo. Pues sí, en medio de las noticias electorales, sí, muy ingenioso, pero lleva pues bastante tiempo, según le entiendo a Jennifer, haciendo esto. O sea, tomó la decisión de lanzarse ahora al Senado, pero pues abrió su cuenta de redes sociales, se disfrazó de elefante blanco y empezó a hacer denuncias sobre esta cantidad de obras en donde se roban la plata, porque es que esos son los elefantes blancos. Y es algo muy difícil de seguir porque mucho pasa en municipios categorías 5 y 6, en departamentos donde el seguimiento desde el centro es muy difícil y bueno, me parece a mí, y desde la publicidad me parece muy ingenioso lo que ahora, pero esto del elefante blanco no es por la campaña, ¿no? O sea, esta cuenta lleva 5 claro, años activa. Eso es lo que decimos. Claro, pero más que un tema de publicidad, es que este elefante blanco, yo no sé usted, Sebastián, que es tuitero, a mí me lleva saliendo años y un trabajo de control político muy juicioso desde hace muchos años. En su algoritmo, en el mío no había salido. En mi algoritmo el elefante blanco sí ha salido y sigo al elefante blanco hace mucho rato porque hace un trabajo de verdad, Camila, muy, muy juicioso de control político.
está pasando en el mundo. Y está pasando en el mundo a las 12 del día, 58 minutos, que estamos pendientes de la rueda de prensa que va a salir a dar el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para hablar de las decisiones de la Corte Suprema, en donde le dicen que no podía imponer los aranceles que anunció ese famoso día de la liberación. ¿Ya salió el presidente Donald Trump, Lucas, o no ha salido? ¿Qué pasa? 12:45 estaba programada la rueda de prensa. Lo estamos esperando. Habían dicho justamente 12:45, es decir, hace unos 13 minutos debió haber salido. Va a ser una rueda de prensa, Camila, en la sala de prensa de la Casa Blanca. Va a estar allí el presidente Donald Trump junto a la portavoz Caroline Leavitt, y estamos esperando, usted puede ver ahí todos los periodistas, todas las cámaras, esperando justamente a ver qué va a decir el mandatario. Cuando usted se mete a la página de internet de la Casa Blanca para ver la transmisión del presidente Donald Trump, hoy 20 de febrero del 2026, le dicen "We will begin shortly", o sea, dentro de poco va a salir el presidente Trump a dar reacciones sobre la decisión tan importante que tomó la Corte Suprema de ese país, diciendo usted no podía poner estos aranceles. Se vaticina que igual tendrá otras formas de poner esas tarifas a los productos importados. Estaba leyendo, Camila, y hay gente especializada que me salió en el algoritmo que conoce el tema comercial en Estados Unidos, y parecía que el presidente tiene algunas salidas. Igual Trump yo creo que tiene que estar muy bravo, Camila, porque esta noticia que es muy adversa, y la otra es que el dato de PIB no salió del nivel del que se esperaba, y lo que cree Trump es que el cierre del gobierno, que es culpa de los demócratas, dice él, afectó el dato de PIB del último trimestre del 2025, que salió muy por debajo de lo esperado. Y ¿cuánto salió? Hoy salió esa noticia del crecimiento del último trimestre de los Estados Unidos. No cumplió las expectativas que tenía el gobierno. Él le echa la culpa al shutdown del gobierno, pero hay otros que le echan la culpa a las tarifas, ¿no? Pues fue 1.4, se esperaba en 2.8, pero usted ve ese dato es agregado. Fue 1.4 y se esperaba en 2.8. O sea, se fue muy por debajo de lo que esperaba. Pero usted ve el dato desagregado, lo que menos aportó al PIB, incluso que se cayó por debajo, es el gasto del gobierno. Entonces, como el gobierno sí duró cerrado, creo que un mes y medio, algo así, pues lo que dice Trump fue culpa de los demócratas. Entonces debe estar de muy mal humor el presidente. Pues hacemos una pausa y ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue, donde les informarán lo que diga el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su reacción a esta decisión de la Corte de los Estados Unidos. A ustedes un feliz fin de semana.